Buenas noches, amigos de Instituto Médico Integral Calevit. Acá estamos otra vez, viernes 29 de mayo a 9:30 de la noche de Chile, con este nuevo episodio de Medicina Metabólica para el Público, que es como hemos bautizado esta serie. Y en el primer episodio nosotros hablamos sobre la obesidad, el obeso metabólico, el sobrepeso, que es un riesgo crónico alarmante. Si alguien quiere recordar un poco de esto, lo puede ver en el canal de YouTube de Calevit. En el segundo episodio vimos cómo mejorar nuestra composición corporal y reducir el riesgo de enfermar. Y ahí introducimos la RTC, de la cual es el tema hoy día, que es la RTC, reducción terapéutica de carbohidratos, recuperando tu metabolismo. Y tenemos con nosotros al doctor Fernando Santana y a la nutricionista Sofía Cabello, quienes ahora los van a saludar. Sofía, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido ver los videos? Espero que sí. Bueno, para los que no me conocen, soy Sofía Cabello, soy nutricionista integrativa y especialmente me dedico a ver la alimentación en la persona como un todo, ¿ya? Como hemos visto en los otros videos, la dieta, las hormonas, el estilo de vida, las enfermedades pueden influenciar en la persona y en qué alimentos va a elegir. Entonces, al final, lo que yo entrego es una guía de recomendaciones nutricionales. También utilizo los síntomas y los malestares, al final, más físicos, sobre todo intestinales, para poder ayudar a la persona a guiar, a buscar esta solución de los problemas. Entonces, eso es más o menos lo que es la nutrición integrativa. Y nada, le doy ahora la palabra al doctor Santana. Hola amigos, muchas gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros y nosotros poder ayudarlos a ustedes. La verdad que ha sido muy satisfactorio poder responder una cantidad de preguntas enorme y en la medida que las personas saben más de nutrición, en la medida que las personas saben más de alimentarse, les van resultando inquietudes, preguntas, dudas, cómo como, a qué hora como, cómo reduzco. Entonces, para este equipo, para el Instituto Médico Calevit, ha sido muy satisfactorio en este periodo que la mayoría todavía estamos en cuarentena, principalmente acá en la región metropolitana, poder ayudarlos en su casa. El objetivo es lo que dijimos de un comienzo, una verdadera rehabilitación metabólica, entendiendo este concepto de poder prevenir una cantidad importantísima de distintas enfermedades. Tal como decía Sofía, la mirada acá al instituto es una mirada sistémica, integral, en que cada detalle es tremendamente importante. Cada paciente es una unidad psiconeuroinmunológica donde la clínica, tanto física como emocional, los exámenes de laboratorio van constituyendo una individualidad y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar a esa individualidad. No flaqueen, continúen aprendiendo, continúen en este tipo de nutrición, que las satisfacciones de cada una de tus células, de cada una de tus mitocondrias, de cada uno de los miembros de la familia va a ser tremendamente importante. Muchas gracias, doctor Santana, por su introducción. Sofía también, muchas gracias. Recordarles, por ahí me llegó un mensaje por interno, que tratemos de hablar un poquito fuerte para que el micrófono del teléfono capte bien la voz. Pero se ha escuchado bien, pero por si acaso para en el transcurso de la conversación no perdamos audio con el público. Bien, bueno, recordarles a nuestro público que el Instituto Médico Integral Calevit está formado por todo un equipo de profesionales, médicos, nutricionistas, odontólogos, kinesiólogos, porque la salud es integral, es sistémica, no hay una parte del cuerpo divorciada de la otra. Y todo lo que estamos viendo en esta serie, en estos episodios que estamos a ustedes conversándoles, es lo que venimos realizando ya hace muchos años de manera real y presencial en el instituto y ahora además de manera online debido a la contingencia. Y tenemos justamente implementados todos estos servicios de manera online también, dada el problema de que tenemos esta pandemia, pero puede ser muy útil para ustedes que están ahora en sus casas y surgen tantas dudas de nutrición, salud, etcétera. Así que
Le doy mis saludos a todo el equipo de Calevi que nos está viendo en este momento, las nutricionistas, Magdalena, Daniela, los médicos, el doctor Carrasco, los odontólogos, la doctora Cristel Ojeda, el doctor Sánchez, el doctor Sibov, y a todo nuestro equipo de colaboradores que también nos estaba apoyando de manera de teletrabajo con todo esto. Bien, sin más, vamos al tema de hoy día entonces, que es la reducción terapéutica de carbohidratos, la RTC, recuperando tu metabolismo. Y doctor Santana, bueno, como parte de esta rehabilitación metabólica que hemos venido conversando en estos otros episodios, la RTC es una herramienta. ¿Qué entendemos por esta RTC? Justamente, es lo que tú dices, es una herramienta y más bien es una intervención médico-nutricional. Es muy importante trabajar en equipo, donde el médico tiene que entender a su paciente, comprenderlo y traducirlo en lo que posteriormente la nutricionista va a tener un trabajo minucioso de llevar a cabo en la parte práctica de qué comer, cómo comer. Por lo tanto, siempre vamos a entender que es una intervención médico-nutricional que tiene sus indicaciones, también vamos a aprender de las contraindicaciones, pero básicamente, ¿en qué consiste? En una reducción personalizada de los carbohidratos, ya veremos por qué, con una cantidad adecuada de proteínas, personalizada, no es lo mismo una mujer que un hombre, no es lo mismo un joven que haga deporte a un señor mayor, y siempre con un aporte importantísimo de grasas integrales, que van a ser aquellas grasas óptimas que vamos nosotros a obtener de nuestros alimentos, y esas van a ser gran parte de nuestra energía y estructura. Por lo tanto, todos los alimentos con reducción de carbohidratos, buena cantidad de proteína y alta concentración de grasas saludables o grasas integrales en un contexto médico-nutricional, con alimentos enteros, alimentos reales, alimentos que tú puedes cocinar en casa, es lo que nosotros hoy día llamamos esta reducción terapéutica de carbohidratos. Gracias, doctor Santana, muy interesante. Vemos entonces que esta reducción terapéutica de carbohidratos es una terapia médico-nutricional y justamente complementando un poco lo que decía el doctor, o más bien reforzando, además se complementa con el uso personalizado de suplementos nutracéuticos en dosis terapéuticas para acelerar los procesos de rehabilitación metabólica. Ahora, ¿cuáles serían las principales indicaciones de la restricción terapéutica de carbohidratos, doctor? Bueno, como lo hemos visto en nuestras cápsulas anteriores, un concepto es la rehabilitación metabólica, que es uno de nuestros objetivos. Ahora, si vamos a la clínica, la cantidad de indicaciones es enorme e incluso todavía están en curso procesos de estudio. Pero básicamente, todo lo que tiene que ver con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, que padecemos muchos de los países latinoamericanos y también europeos, países del norte de América igual, resistencia a la insulina, problemas de dismetabolismo con alta concentración de triglicéridos, la obesidad central, problemas de hipertensión, pero también se ha avanzado en problemas del punto de vista alérgico, también en problemas de intolerancias alimentarias. Es decir, hay un campo enorme de la aplicación de esta reducción terapéutica de carbohidratos. Muy interesante, vemos las indicaciones que tiene, sobre todo sabemos que hoy en día gran parte de la población está sufriendo estas disfunciones que ha mencionado el doctor, y la calidad de vida se ve mermada y dependiente de muchos medicamentos que a su vez traen efectos adversos y que van a requerir además otros medicamentos. Ahora, esta restricción terapéutica de carbohidratos en medicina, que se ha venido escuchando mucho, quizá en las redes, low carb, keto, dieta cetogénica, que incluso mucha gente famosa de repente dice que la sigue un tiempo o la tiene como parte de su vida. ¿Es algo nuevo? ¿Es una moda, doctor? Mira, la verdad que no. Lo que pasa es que hoy día, gracias a las redes sociales, hay una cantidad importantísima de gente conocida, gente famosa, que
se introduce en este mundo del low carb high fat o de la reducción terapéutica de carbohidratos o la nutrición keto. Tenemos que, ya lo definimos, como una intervención médico-nutricional. Ahora, no es nada nuevo. Independiente de nuestros procesos evolutivos de muchos años atrás, si uno va a la literatura, fíjate que hace ya más de 225 años, 1700 y tanto, había un médico en Inglaterra que él ya trataba a sus pacientes, esencialmente en la diabetes en ese tiempo, con la reducción terapéutica de carbohidratos. Posteriormente en la literatura, a partir ya de los años 1825, 1824, fíjate que un abogado francés, amante de la cocina, escribió un libro maravilloso que se llamó La fisiología del gusto. Él era un paciente obeso y descubrió que reduciendo los almidones, reduciendo las harinas, reduciendo carbohidratos que en ese tiempo eran poco conocidos, e incluso también se suponía que reducía mucho azúcar. El azúcar en esos años era un alimento de élite y era un alimento muy exclusivo solamente para ciertas ocasiones. Este abogado, amante de la cocina, escribe este libro y la usó con él mismo, que era un paciente obeso con resultados espectaculares. Posteriormente, también a fines del siglo XVIII, el siglo XIX, siempre se usó la restricción de carbohidratos que se sabía en pacientes con diabetes, en pacientes con sobrepeso. También encontramos en la literatura que niños que son refractarios a tratamientos de fármacos de la epilepsia, como también a niños con epilepsia refractaria, el uso de la restricción de carbohidratos lo favorece enormemente en la disminución de sus crisis convulsivas y la evolución de sus enfermedades. Y ya más cercano, a partir casi del año 2018, la Sociedad Europea de la Diabetes, junto con la ADA, que es la Asociación Americana de la Diabetes, ellos sacan un apartado de la importancia de la intervención terapéutica en la reducción de carbohidratos, principalmente en la diabetes tipo 2. Y recién, el año 2019, que muchos médicos aplaudimos, la introducen en sus pautas nutricionales, principalmente la Asociación de Diabetes Americana, que la intervención nutricional de la reducción terapéutica de carbohidratos es uno de los modos, vuelvo a repetir, de intervención más relevante en los pacientes con diabetes tipo 2. Y si lo hace diabetes tipo 2, imagínate en un paciente con hiperinsulinismo o problemas de resistencia a la insulina o todos los problemas que conlleva a la diabetes. Por lo tanto, es una ventana médica nutricional y una herramienta importantísima que ya ha venido desarrollándose, como hemos visto, hace más de 225 años y que ahora, el año pasado, 2019, ya se ha incorporado como tal en la Asociación Americana de la Diabetes. Qué interesante todo esto que nos comenta el doctor Santana y darnos cuenta que en realidad las bases mismas de una nutrición low carb, high fat, baja en carbohidratos, alta en grasas, y que nosotros acá estamos denominando como una reducción terapéutica de carbohidratos, tiene un bagaje en la historia muy amplio de muchos años y que de repente no ha sido quizás tan conocido, pero ha estado presente. Tal es así que tampoco de un año para otro es que asociaciones importantes en relación a la diabetes, como esta Organización Europea y Americana, que en este reporte de consenso colocan como una de las recomendaciones en las terapias para la diabetes, la reducción terapéutica de carbohidratos, de alguna manera indica la importancia y todo el respaldo investigativo que hay detrás, que finalmente es la efectividad que tiene en reducir la glicemia. ¿Qué quiere decir esto? Reducir la presencia de azúcar en la sangre, porque justamente la presencia de azúcar en la sangre constante es lo que va a dar lugar a todos los problemas que hemos discutido antes de la disfunción metabólica. Ahora, Sofía, sería bueno que tú igual nos ilustres un poquitito en relación a qué nutrientes van en el tema de la restricción terapéutica de carbohidratos bien formulada. Claro, bueno, uniéndome un poco a la reducción terapéutica de carbohidratos, hay que pensar que los alimentos están hechos principalmente de los macronutrientes. Para que sepan,
existen 3 macronutrientes, o sea, que componen los alimentos. Están los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Primero, dentro de esta reducción terapéutica, lo primero que vamos a ir reduciendo van a ser los carbohidratos, ya que es el único, o sea, es el único macronutriente al final que al reducirlo va a generar un mayor impacto en la glicemia y en la insulina. O sea, se va a reducir la glicemia y la insulina, que es uno de los puntos que queremos ir encontrando. Luego tenemos las proteínas. Ya las proteínas también es un macronutriente que va a tener un menor efecto en la insulina y por lo tanto en la glicemia. Aparte, podría ser utilizada como fuente de energía, pero va a depender de qué tan compuesta está la dieta o la alimentación de la persona. Si es muy alta en proteínas, por supuesto que puede ser utilizada como fuente de energía. Ahora, en comparación a los carbohidratos, se usa mucho menos. Porque la proteína va a estar principalmente utilizada en el cuerpo como estructuras de los tejidos, de las células, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, siempre la cantidad de proteína tiene que ser principalmente normoproteica, ¿ya? Generalmente cuando hablamos de algo normoproteico es según el peso de la persona y se utiliza un factor que puede ser entre los 1.2 y los 1.7 gramos por kilo de peso ideal principalmente en la persona, que eso también se calcula en la clínica. El otro tipo de macronutriente que va a estar más elevado va a ser las grasas. Ya para que sepan, las grasas no tienen un impacto propiamente tal en las insulinas y las glicemias, y esta grasa se va a utilizar como fuente de energía también para cumplir distintas funciones importantes en el organismo. Recordemos que muchas grasas, muchas vitaminas que al final también son nutrientes esenciales que también vamos a necesitar, vitaminas liposolubles, principalmente la A, la D, la E, la K, son grasas. Entonces, si se dan cuenta, muchos tipos de grasas que también van a estar componiendo nuestra dieta son muy importantes y no se van a utilizar como fuente de energía, sino que para cumplir estas funciones importantes. Ahora, también necesitamos considerar los líquidos en general, sobre todo, agua, hidratarse, sales minerales, ya los minerales también van a ser parte de estos nutrientes esenciales, selenio, magnesio, zinc, sodio, ya que lo van a entregar la dieta. Una dieta bien formulada no deberíamos tener problemas en estos minerales. Y está el alcohol. No es un nutriente, pero sí se puede ingerir o tiene que ser muy moderado y va a depender también de las recomendaciones de cada persona. Gracias, Sofía. Bueno, es un alivio ver que de todas maneras esta nutrición, esta reducción terapéutica de carbohidratos considera todos los aspectos y si bien es cierto, muchas veces se habla de que la dosis hace el veneno, entonces en el fondo de repente en una persona podría muy eventualmente tomar un poco de alcohol en un contexto que sea muy moderado y bajo en carbohidratos, pero qué bueno darle la importancia finalmente a los macronutrientes como son la grasa y la proteína que van a estar en la base misma de esta terapéutica. Sofía, y de repente la proteína a veces como que trae mucha confusión. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito más de la proteína, las fuentes? Bueno, como tal lo mencionaron antes el doctor y también tú, Cristian, que siempre se ha tratado este tipo de terapia de carbohidratos o las dietas al final low carb, cetogénicas, como dietas hiperproteicas, ¿ya? Y no es así. Como bien expliqué, se hace toda una redistribución de estas macromoléculas para nutrir al paciente y entregarle todas las herramientas que él necesita para poder potenciar esta rehabilitación metabólica que ya venimos hablando. Primero, entender que, como bien dije, esta reducción de terapéutica de carbohidratos es normoproteica, es decir, vas a ingerir una cantidad normal de proteínas para poder funcionar. También hay que tener presente que esta proteína tiene que ser de un alto valor biológico, ¿ya? Cuando yo hablo de que sea un alto valor biológico,
generalmente es aquella proteína que yo la voy a consumir y se va a absorber en casi su totalidad o va a ser de mejor biodisponibilidad, o sea, yo voy a poder acceder a ella y voy a tener todos los nutrientes de la cantidad que yo me comí, ¿ya? Para darles un ejemplo, todo lo que es proteína del reino animal son de alto valor biológico y tienen mayor biodisponibilidad. En cambio, todas las proteínas del reino vegetal no te aseguran esa biodisponibilidad y no son de alto valor biológico. De hecho, son deficientes de aminoácidos. Se habla que también de un alto valor biológico va a componer el rango de aminoácidos esenciales y no esenciales que necesitamos para funcionar. Y en el caso del reino animal no es así, ¿ya? Tiene que hacerse combinaciones o tenemos que ir combinando distintos tipos de alimentos vegetal para obtener recién lo que equivale a una proteína de valor biológico animal. Ahí espero que se haya entendido y si no pueden mandar las dudas. ¿Ya? Aparte, para que sepan, los aminoácidos, que son las estructuras que componen las proteínas, juegan un rol súper fundamental en el cuerpo, ya en el organismo. Tejidos, la piel, los músculos, los huesos, ya son hechos de proteínas. Y necesitamos también las proteínas para sintetizar hormonas, enzimas, neurotransmisores. O sea, como ven, la proteína es súper importante, pero no porque sea más importante o tiene una importancia propiamente tal, la tengo que generar o hacer dietas más hiperproteicas y comer más proteína de lo que mi cuerpo necesita. Por eso la importancia de calcularla. Y también ahí volvemos a la importancia de que esto debe ser guiado, ¿ya? Lo mismo también se ha visto un poco en las recomendaciones generales, ¿ya? Se habla de que un normo proteico es desde un factor de 0,8 gramos por kilo de peso, ¿ya? Eso es lo que nos están recomendando diariamente, es lo mínimo, ¿ya? Pero hoy en día vemos que por medio de una dieta o una terapia de reducción de carbohidratos, uno puede comer entre los 1,2 y 1,7 gramos de kilo de peso sin tener ningún problema. Perfecto. Muy interesante, Sofi. ¿Y nos podrías contar un poquito por qué es tan importante contar con este nivel de proteína? Porque vemos que igual a pesar de que esto no es hiperproteico, pero esta dosis de proteína que se recomienda es mayor a la dosis o a la cantidad diaria recomendada, que en verdad se queda insuficiente frente a esto. ¿Por qué es importante entonces contar con este nivel de proteína? Bueno, de hecho, para ir aclarando un poco el tema, muchas personas, de hecho, llegan a las consultas o a mi consulta al doctor, o también a la consulta del doctor diciendo, no, pero si yo como proteínas, tengo como siempre proteínas, y de repente haciéndole realmente el cálculo, eso sobre todo o sea, se genera una déficit de proteínas o comen la menor cantidad de proteínas que deberían, y comer la cantidad menor de proteínas haciendo esta reducción terapéutica de carbohidratos puede generar la falsa sensación también de saciedad y también la necesidad de buscar esa falta de nutriente en otro lugar, y ahí caemos de nuevo también al tema de buscar los carbohidratos. Además, para que sepan, cuando eh, soy a mayor edad, ya cuando tengo más edad, menor capacidad tengo de absorber algunas proteínas, y también existe la alta prevalencia de desórdenes gástricos por el ácido estomacal, que también se debe al abuso de muchos tipos de medicamentos, el omeprazol, y por lo mismo también por alta cantidad de proteínas que son de origen vegetal. Como bien dije antes, la proteína de origen vegetal no siempre se va a degradar como corresponde, y eso muchas veces genera muchas intolerancias a nivel de cuerpo. Recordemos que una de las principales proteínas vegetales que se conocen son las legumbres. Y en otro tema que vamos a ver más adelante, las legumbres también son muy altas en lectinas, que es esta proteína que puede irritar el sistema digestivo, sobre todo el intestino, y generar este leaky gut o el intestino permeable. Pero bueno, volviendo al por qué es tan importante contar con esta cantidad de proteína,
necesitamos que la proteína, bueno, nos ayuda a sintetizar músculos, los huesos, tener este terreno lo más apto para bajar la cantidad de impacto insulínico o que sea hiperglicémico por el abuso de los carbohidratos, ¿ya? Más que nada por eso, ¿ya? La catabolización de las proteínas comienza cuando el aporte es insuficiente, ¿ya? Por eso siempre tenemos que ir reponiendo las proteínas por medio de la dieta, ¿ya? Principalmente, claro. Claro. Bien. Bueno, Sofi, ¿y podrías darnos un ejemplo práctico de cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo yo puedo, una persona, dosificar? ¿Cómo sería una dosis adecuada de la proteína en las comidas que haga en el día? 3 comidas diarias, por ejemplo. Súper, mira. Supongamos que tenemos una mujer, ya realiza 3 veces a la semana ejercicio y le calculamos su peso y su peso ideal es 60 kilos, ¿ya? Yo en este caso voy a utilizar, porque hace actividad física de forma normal, 1.3 de proteína por kilo de peso. Eso nos da que debería estar comiendo por lo menos 80 gramos de proteína útil al día, ¿ya? Si lo ponemos en práctica, ¿ya? Lo ideal sería distribuir la cantidad de proteínas entre 3 a 2 veces al día, ¿ya? Ella come 3 veces al día. Entonces, según las tablas al final de alimentos que hoy se manejan también por la asociación, no, la Asociación Americana de Alimentación, si no me equivoco, ¿ya? 58 gramos de jamón, que al final son 2 a 3 láminas, van a entregar aproximadamente 12 gramos de proteína. Entonces yo ahí en la mañana le voy a entregar huevitos con jamón, 2 huevos con esta cantidad de jamón y eso me entrega un total de 25 gramos de proteína. Un huevo, para que sepan, tiene entre 6 a 7 gramos de proteína. Entonces yo le di 2 y ahí tenemos 12 más 12,5, tenemos los 25, 24 gramos. Luego ella al almuerzo va a comerse un trozo de carne de vacuno, en este caso se puede comer un lomo vetado, por ejemplo. El lomo vetado generalmente va a traer, en 100 gramos, va a traer 25 gramos de proteína útil. ¿Cuántos son 100 gramos? De forma práctica, generalmente es la palma de mi mano junto con el grosor, ¿ya? Igual pueden hacer la prueba, más o menos, calculando lo que quepa en la palma de la mano y el grosor, son aproximadamente 100 gramos. Y ahí tenemos otros 20 gramos de proteína. Y después en la tarde, en la cena, ella, bueno, también mencionar que ella tiene resistencia a la insulina, entonces, pero está en la etapa que puede comer quesos. Entonces ella va a comer quesos y se preparó en la tarde una merluza al horno con un poquito de queso de cabra. Para que sepan, más o menos 50 gramos de queso van a tener 10, 11 gramos de proteína y un trozo de merluza un poquito más grande que la palma de la mano, ya, más o menos pasado dentro de la falange de los dedos, son 125 gramos de merluza y eso nos entrega también la cantidad de proteína. Haciendo todo este cálculo nos entrega 86 gramos de proteína útil. Se pasa de los 1.3, pero está en un rango normal. Si se dan cuenta, es harta, o sea, es una cantidad importante de proteína y muchas personas no lo hacen o no lo comen. De hecho, muchas personas llegan a la consulta y dicen, no, pero ¿qué cenas? Ah, solo una sopa de vegetales. ¿Y la proteína dónde está? O en el almuerzo, no, un guiso de verduras con un huevo. Claro, ahí hay proteína, pero no es suficiente. Entonces, si se dan cuenta, para que puedan analizar su dieta y ver que al final muchas veces falta un poco más. Obviamente los 80 es sugerido. Puede haber un rango de diferencia de un día para otro, pero eso es más o menos lo que hay que comer, porque si se generan estas deficiencias proteicas es cuando
me da más hambre, empiezo a buscar en otro tipo de alimento, no me sacio. Puedo también tener problemas o sea, internas que al final no voy a generar los beneficios que estoy buscando en esta rehabilitación metabólica. Muy interesante, Sofía, y de verdad que qué importante es entender esto, porque el tema del alto valor biológico de la proteína radica justamente que tenga toda la gama de aminoácidos, evidentemente los esenciales, pero también los no esenciales. Bueno, quizá el doctor nos puede explicar en la siguiente pregunta que le voy a hacer lo que es esencial, porque vamos a hablar de los carbohidratos. Pero volviendo al tema de las proteínas de alto valor biológico que te proveen todos esos aminoácidos, también los aminoácidos son fundamentales para la parte de la salud neurológica. Entonces, evidentemente, si no tengo las estructuras para hacer los neurotransmisores, va a venir también asociado toda una serie de trastornos de tipo neurológico o mental, empezando a ver que quizás estoy ansioso, estoy triste y confundir todas esas necesidades por necesidad de dulce, cuando finalmente Exacto. hay claramente una deficiencia de ingesta proteica, de aminoácidos de alto valor biológico y además alta biodisponibilidad. Yo creo que da para un tema más adelante hablar, además de los métodos de cocción, y que también va relacionado un poco con la masticación, y por eso ahí es importante la parte odontológica, porque no basta solamente con comer, sino cómo va a estar cocido y etcétera. Disculpa, quiero agregar una cosa. Sí, efectivamente da para otro tema, porque también muchas veces algunas intolerancias gástricas, o sea, que haya más ácido gástrico cuando no debe, o que no procese bien las carnes y le estamos echando la culpa a la carne. No, es que es que yo no como carne porque no la proceso bien. Típico esa pregunta. Pero es porque la están comiendo mal, ¿ya? Muchas veces las combinaciones de algunas proteínas con mucha cantidad de carbohidratos es la pesada, es la que genera esa típica sensación, ay, que me voy a ir a acostar porque comí tanto y tengo la guata pesada, ese típico concepto, pero es la combinación. Entonces, cuando se combina más con alimentos de baja cantidad de carbohidratos, no alto en almidones, se genera totalmente otra percepción de la carne, y también está el cómo comer las carnes. De hecho, cuando llegan pacientes con problemas gástricos, con problemas de acidez, se da toda una pauta alimentaria para evitar que se hinche o que se pueda aprovechar el beneficio de estimular bien el ácido gástrico. También se me olvidó mencionar que el único nutriente que estimula bien el ácido gástrico es la proteína. Ah, mira, Entonces, qué bien. entonces, aparte necesitamos o sea, el ácido, lo necesitamos en el estómago, por algo está. Gracias al ácido se digieren bien las comidas y es una de las principales, aparte de lo que sucede en la boca, llega al estómago y sigue el proceso de la digestión. Si llega mal del estómago al intestino, obviamente que el resto se va a aprovechar de muy mala forma. Gracias, muchas gracias por la aclaración, la intervención, muy interesante. Doctor Santana, y ya que nosotros hemos tocado el tema del concepto esencial, ¿qué es esencialidad en nutrición? ¿Y son los carbohidratos un nutriente esencial? Mira, justo en este concepto que estamos revisando de la reducción terapéutica de carbohidratos, creo que Sofi tocó un tema muy relevante, como otros que ya ha tocado, que es la variabilidad, porque muchos pacientes tienen Ah, miedo y creen que son dietas tremendamente restrictivas, pero cuando tú le dices, por favor, pollo, pescado, pavo, carne, grasa, aceituna, palta, aceite de oliva, aceite de coco, y luego vamos a comer algunos vegetales. Es decir, es una nutrición tremendamente variada. Ya vamos a hablar de las grasas en próximas cápsulas, pero entender que la grasa le da sabor a la comida. Por lo tanto, muchos pacientes disfrutan con una restricción terapéutica de carbohidratos porque aparte de sentirse bien, disfrutan la comida, aprenden a comer y comer sencillo. Porque también cuando uno dice, bueno, ahora nos dio una clase Sofía y decir, mira, estos son tantos gramos de proteína por la palma de la mano y tanto, hay muchos pacientes que dicen, yo no tengo tiempo para andar contando ni calorías, no tengo tiempo para andar contando si me como 100 gramos, 150 gramos, 120, andar pesando. Pero la verdad que en la restricción terapéutica de carbohidratos hay métodos muy fáciles, muy amigables, en que una persona va a poder
entender y cuantificar rápidamente su proteína, sus carbohidratos, con lo que tiene a la mano, una palma a la mano, un puño cerrado, etc. Por lo tanto, se hace tremendamente amigable. Y otro, sobre todo en este periodo que tenemos, que tampoco todo el mundo tiene tiempo para andar cocinando. Y también vamos a ver estrategia a futuro de qué manera yo puedo cocinar fácilmente para 2 días. Y nunca botamos comida, toda la comida sirve, la reutilizamos, es decir, es una comida tremendamente amigable. Ahora, en relación a la pregunta de ácido, de lo que significa si son esenciales o no. Esencial se refiere a que el cuerpo no es capaz de sintetizarlo. Y no es esencial cuando el cuerpo la puede obtener desde el mundo exterior, desde la comida. Por lo tanto, existen aminoácidos esenciales, 9, que yo no lo puedo sintetizar, nuestro cuerpo no lo puede sintetizar, y existen ácidos grasos esenciales que tampoco lo podemos sintetizar. Pero los hidratos de carbono no son esenciales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo depende de un solo hidrato de carbono en mínima cantidad, que es la glucosa. Y tu cuerpo maravilloso de cada uno de los que nos están escuchando tiene la capacidad de sintetizar esa glucosa a partir de la grasa o a partir incluso de la proteína. Entonces es una maravilla que evolutivamente nosotros podemos sintetizar la glucosa y por eso el hidrato de carbono no es esencial. Yo puedo vivir sin hidratos de carbono, pero tampoco puedo vivir largo tiempo sin la ingesta de otros nutrientes como son vitaminas, minerales, los ácidos grasos esenciales y los aminoácidos. En ese contexto es el concepto esencial. Ahora, ¿cómo puedo yo obtener la glucosa si no la ingiero? A través de 2 mecanismos. Uno es que tu propio cuerpo forme la glucosa, eso se llama gluconeogénesis, o que los depósitos de grasa que nosotros también tenemos y los depósitos de glucosa, pero lo vamos a almacenar como glicógeno en el hígado y también en el músculo. Y luego le vamos a enseñar al cuerpo a que los utilice como energía. Es como si yo tuviera un auto híbrido, último modelo, en la cual para arrancar necesito una energía muy rápida y eso lo puedo obtener del glucógeno, de los depósitos de esta glucosa a nivel de tipo muscular. Lo primero que vamos a usar siempre es el glicógeno desde el punto de vista hepático, porque aquella glucosa que nosotros no usemos la vamos a transformar en grasa, en triglicérido, que es lo que no queremos porque es inflamatorio. Y luego, para poder tener una gran carrera de muchos kilómetros, usamos el combustible. Arrancamos con electricidad, que serían esencialmente el hidrato de carbono, pero luego usamos la grasa. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene los mecanismos para poder sintetizar la glucosa. ¿Por qué? Porque hay algunas células que son dependientes solamente de la glucosa. Por recordar, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, algunas células de tipo renales que necesitan la glucosa. ¿Pero de dónde viene? Muchas veces de nuestro propio cuerpo. Pero también tenemos que entender que en la reducción terapéutica de carbohidratos no es que suprimamos completamente todos los carbohidratos. Es bajar, por eso hablamos más bien de reducción de carbohidratos, bajar los carbohidratos, alta concentración en grasa y, tal como decía Sofía, una cantidad adecuada de proteínas. Interesante el ejemplo que nos ha dado con el auto híbrido. Bueno, sí, arrancamos con la gasolina y la electricidad es la que da la energía constante. Para que no se malentienda. Bueno, y en relación a los carbohidratos, doctor, entonces nos ha dicho que finalmente puede haber carbohidratos mejores o carbohidratos peores. Hay que reducir todos los tipos de carbohidratos, hay que reducirlos todos, me refiero. ¿Cuántos tipos de carbohidratos hay? Hay muchas formas de clasificar los carbohidratos, pero eso ya es para el ámbito más nutricional o médico, pero para el público en general y sobre todo en esta intervención médico-nutricional de la reducción terapéutica de carbohidratos, nos interesan los carbohidratos netos, aquellos carbohidratos que algunos van a ser más absorbibles o aquellos carbohidratos que van a ser menos absorbibles. Y aquellos carbohidratos que tienen alta concentración de fibra, que no son absorbibles, son muy importantes en esta intervención nutricional.
Bien. Doctor, entonces tenemos, por lo tanto, como él nos ha explicado, que tenemos dos tipos de carbohidratos en términos muy generales. Aquellos que se van a transformar en glucosa en el cuerpo, que serían los carbohidratos digeribles, también denominados carbohidratos netos, y que es en lo que nos tenemos que fijar al hacer la reducción terapéutica de carbohidratos. Y tenemos carbohidratos que no son digeribles, que no se van a transformar en glucosa en el cuerpo y que podemos comer con un poco más de libertad, que sería lo comúnmente conocido como fibra. ¿Cuál es la importancia de la fibra, doctor Santana, entonces, de estos carbohidratos con los cuales sí podemos ser más liberales? Bueno, en esta intervención nutricional habitualmente se le indican al paciente carbohidratos, pero estos son carbohidratos que tengan alta concentración, como tú lo dices, de fibra, es decir, aquellos no digeribles. ¿Para dónde los encontramos principalmente? Son aquellos carbohidratos, para hacerle fácil a la gente, los que crecen sobre la tierra, desde un espárrago, alcachofa, brócoli, coliflor, fibra, lo de hoja verde. ¿Por qué? Porque toda esta fibra que llega una vez al intestino tiene funciones espectaculares. ¿Sabías tú que esta fibra se va a transformar por fermentación de nuestras bacterias en ácidos grasos? Es decir, nuevamente encontramos la grasa salvándonos como nos ha salvado durante tanto tiempo, no solamente como reserva, sino que esta fibra a través de las bacterias se van a transformar en el butirato, que son ácidos grasos. Y esos ácidos grasos tienen funciones. Primero, va a ser energía para las mismas células que encontramos a nivel del colon, el colonocito. La cantidad de trabajo es importante en la prevención de cáncer de colon, enfermedades también en la prevención de algunas enfermedades autoinmunes para mantener una adecuada flora intestinal. También se ha visto que cuando tenemos baja insulina en presencia de este butirato, es decir, de esta fibra, somos capaces de preservar el músculo y también nos ayuda a la formación de cuerpo cetónico. Ya recordamos de las cápsulas anteriores cómo los triglicéridos de cadena media que se absorben en la primera parte del intestino nos lleva a la formación de estos cuerpos cetónicos, y también a nivel del intestino el butirato me potencia mucho la formación de cuerpo cetónico. ¿Por qué es tan importante? Ya lo vimos, y en las cápsulas futuras de grasa lo vamos a reforzar. Por otra parte, me ayuda a la formación de la grasa que tiene mayor cantidad de mitocondria, aquella que nos controla toda la parte de térmica, que con los años la vamos perdiendo, que es la grasa parda, y disminuye la grasa visceral. Además, como vemos, y ya lo hemos dicho, me potencia la masa muscular. No perdemos masa muscular en presencia de una insulina baja y de una glicemia normal o baja, butirato o estas grasas. Por lo tanto, la cantidad de propiedades que vamos a tener en estos hidratos de carbono no absorbibles, alta concentración de fibra, son parte de esta intervención nutricional. Muy interesante, o sea que definitivamente hay carbohidratos mejores que no deben ser tan reducidos. Vemos que finalmente esos carbohidratos que no son digeribles, como la fibra, finalmente se van a convertir en grasas. O sea, volvemos a dar en vuelta en lo mismo, es la grasa la fuente de energía, y es el efecto benéfico de la fibra, en realidad está dado por la capacidad que tiene las bacterias intestinales equilibradas de transformarla en estos ácidos grasos de cadena corta. Sofía, ¿tú nos puedes contar un poquito más, en realidad, qué factores influyen en el uso adecuado de estas fibras, igual para todo el mundo también, en esta libertad de consumir esta fibra que es un carbohidrato no digerible? Claro, bueno, después de haber escuchado al doctor, uno diría, chuta, entonces viva las verduras, comamos puras ensaladas. Y ahí es cuando cabe también un problema súper generalizado, que también está dentro de las recomendaciones generales nutricionales, que coma mucha fibra para estar bien, pero no todos los toleran igual, se generan intolerancias intestinales sobre todo a la fibra, y ahí va a depender este suelo metabólico, este suelo intestinal, que tan saludable está como para tolerar bien la fibra. No es sorprendente que no a todo el mundo le caiga bien la fibra, y va a depender
del cómo preparamos esta fibra. Ya nunca va a ser lo mismo una ensalada de espinaca cruda que un guiso de espinaca, que al final la cocción también interfiere en esta calidad de fibra. Por lo tanto, sí, la fibra no es igual para todos. Tiene que ser guiado por un nutricionista que sepa entregar las cantidades ideales de fibra, ¿ya? Porque va a depender mucho de los síntomas intestinales, ¿ya? Cómo está la digestión. La flora intestinal, hoy en día se conoce la importancia de la flora bacteriana, ¿ya? Que al final es casi considerado otro órgano, y el mayor reservorio de bacterias está en el intestino, efectivamente. Ahora, también hay enfermedades o situaciones en donde esta flora bacteriana crece y se genera este sobrecrecimiento bacteriano. Se conoce también como SIBO, que también podemos tratarlo para más adelante, que es muy importante y está relacionado al famoso colon irritable o síndrome de intestino irritable. Y ahí, efectivamente, no va a ser la fibra una muy buena solución para esto porque, como lo dijimos, la fibra se va a fermentar en el intestino para formar estos ácidos grasos, pero esa fermentación produce gases y es lo que genera ese malestar e intolerancias intestinales. Entonces, no va a ser beneficioso si es que tendo a estar en colon irritable constantemente. También va a depender este tema del intestino permeable, ¿ya? Muchas enfermedades autoinmunes que se genera este intestino permeable, que al final, este colador, estos hoyitos, que al final es la función protectora del intestino, van a estar más sobre exagerados, por lo tanto va a pasar tantas cosas buenas como malas. La fibra puede exacerbar esos síntomas en un inicio, pero después se puede volver a entregar esta fibra. Entonces, como vemos, va a depender de muchos casos. La fibra no es igual para todos, para que los tengan claro, y siempre van a haber formas y formas de incluir la fibra, pero con los métodos de cocción se puede ir reduciendo también. Qué interesante, Sofía. Mira, creo que nuestros pacientes, el público va a estar muy agradecido. Recordar que todas estas pautas, estas directrices son absolutamente personalizadas para el caso individual de cada paciente. Y todos los pacientes nuestros que nos están escuchando y nos hacen preguntas, etcétera, ya están tan familiarizados al haber estado en las sesiones nutricionales con Magdalena, Daniela, contigo mismo, Sofía, con el doctor Carrasco, con el doctor Santana. La verdad que da para, de esta conversación de hoy día, da para muchos temas más a profundizar, SIBO, etcétera. Y debido al poco tiempo que queda, antes quiero puntualizar algo que no se nos olvide. Tomemos nota, por favor. Tenemos que hacer uno sobre los mitos de la cocción de los alimentos. Tenemos que hacer uno sobre SIBO de todas maneras, ¿ya? Sí. Para abordar este tema de la fibra. Y evidentemente el gran protagonista de esta reducción terapéutica de carbohidratos, que son las grasas, y que tocamos un poquitito, no vamos a alcanzar a verlo hoy día porque eso da para una sola conversación y nos vamos a quedar cortos, así que los dejo invitados para la otra semana para este tema. Pero para cerrar, debido al poco tiempo que ya nos queda, Sofi, me gustaría que nos diga finalmente, debo por lo tanto restar estos carbohidratos netos que hablaba el doctor Santana, o sea, considerar más bien los carbohidratos netos en la comida, y hablarnos un poquito de los tipos de reducción terapéutica de carbohidratos con que contamos en el instituto. Bueno, volviendo a lo que había dicho el doctor Santana, recordemos que los carbohidratos netos es la suma de los carbohidratos totales menos la fibra. Acá la fibra no va a contar, va a ser parte de la reducción terapéutica de carbohidratos, entonces no la vamos a contar y por eso se resta, y ahí nos da el resultado de los carbohidratos netos. Por ejemplo, si tenemos una taza de frutillas, ¿ya? Que generalmente pueden ser sobre 100 gramos más o menos. La cantidad de carbohidratos totales son aproximadamente 11, 12. Y trae la cantidad de fibra de 3 gramos, ¿ya? En esta cantidad. Lo restamos, entonces los carbohidratos netos que nos entrega una taza de frutillas serían de 8 gramos.
¿ya? Para que más o menos tengan ese tipo de idea. Ahora, cabe destacar que esto sucede más en los alimentos reales, los enteros, algunas frutas, las verduras, otro tipo de alimentos. En el caso de los alimentos que ya son más procesados o que son envasados, dependemos mucho del etiquetado nutricional y el desglose de los carbohidratos. Muchas veces no los trae, por lo tanto, ahí es cuando también depende de la calidad del alimento, ¿ya? Y para ir terminando entonces, los carbohidratos netos son los que van a definir el tipo de reducción terapéutica de carbohidratos que trabajamos en el instituto. Generalmente hablamos de algo cetogénico cuando es hasta 20 gramos de carbohidratos netos al día. No por vez ni por tiempo de comida, es al día, ¿ya? Si se dan cuenta es muy poquito, ¿ya? Piensen que ya con esta taza de frutilla tengo un tercio más o menos de lo que tengo que comer en carbohidratos y no conté el resto de alimentos, ¿ya? Trabajamos también con la parte más moderada, que se mueve entre los 20 y los 50 gramos de carbohidratos netos al día. Si se dan cuenta, ya es mucho más flexible. Y después trabajamos con la parte más liberal, que se mueve entre los 50 y los 100 gramos de carbohidratos netos. Si se dan cuenta, en los tres casos hablamos de una reducción terapéutica de carbohidratos con respecto a la alimentación actual, a la convencional y a las recomendaciones nutricionales que se entregan generalmente. Es mucho menos, pero es muy posible y sí o sí debe ser guiado, no porque la amiga o la vecina hace algo más estricto en carbohidratos, yo tengo que hacerlo y que si me salgo va a estar mal. Por eso tiene que ser guiado, tiene que ser personalizado y lo que trabajamos nosotros es individualizado, depende de cada caso, de la tolerancia de los alimentos, y como se dan cuenta, no siempre es pura ensalada, no siempre va a ser puras verduras, la importancia de las proteínas, y más adelante vamos a ver también la importancia de las grasas. Más que nada, eso. Muchas gracias, Sofía. La verdad que, bueno, antes de que se nos corte, porque igual les quiero pedir disculpas por la semana pasada que se cortó, pero en todo caso vamos a tratar de que lo entero va a quedar subido en el YouTube. No sé en qué momento se va a cortar. Quiero aprovechar de dejar los invitados para el próximo capítulo en el cual vamos a hablar de las polémicas grasas en una reducción terapéutica de carbohidratos. ¿Cuáles sí, cuáles no? Y ahí vamos a tener una invitada también de nuestro equipo de nutricionistas, Magdalena Rosell, que ya se está preparando para ilustrarnos en este tema junto al doctor Santana. Y dos palabras para terminar este episodio. Doctor Santana. Bueno, comida real, comida entera, comida de verdad. Y cuando escuchaba a Sofía la reducción del carbohidrato, no podemos olvidar que las recomendaciones americanas son 300 gramos diarios. Es una cantidad tan grande que tienes que comer comida procesada y sobreprocesada. Y por eso tenemos que continuar en esta línea de entender la necesidad de este tipo de intervenciones nutricionales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima de grasas, un gran tema que es tan interesante como los que ya hemos tocado anteriormente. Sofía. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado por lo menos en estas 3 cápsulas. Es un tema súper interesante, es educativo y está todo a base de información científica, por lo tanto no es moda, no es porque ahora es el boom de esto, no, como lo vimos, tiene el respaldo científico, viene hace muchos siglos, milenios de años, y la verdad es que es la forma de recuperar la salud actual versus a todo lo que hemos estado expuestos. Por lo tanto, sigan en sintonía a la siguiente cápsula, que vamos a abordar temas muy importantes como las grasas, y ahí va a estar Magdalena Rosell en esto, así que tienen que verla. Gracias. Y por favor, no olviden proteger sus ojos. Hoy día nos olvidamos todos. Recuerden que van a ser las 10:30 de la noche, quizá va a comenzar el toque de queda, pero estamos expuestos a estas luces que igual nos afectan, entonces protejámonos, ¿sí? Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias Chao, por participar. chao, chao. Chao.
No, gracias.